Ahora vamos a continuar con Nicolás, el doctor Nicolás Martínez. Buenas, Bien, buenas. perfecto. Bueno, te escuchamos, Nicolás. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Bueno, primero agradeciendo este esfuerzo a la Universidad del Almirante Brown, a todo el equipo que está atrás de esto, Solans, Celeste, Cristian, Gabriel. Así que bueno, muchas gracias por generar este ámbito de debate y de escucha. Voy a intentar hacer una presentación. Bueno, el título de mi presentación es Del cercar la liebre, 1283 a Scotland Yard, 1983, 700 años persiguiendo en el tablero. Bueno, voy a pasar ahí. Bien, los juegos de tablero de caza asimétricos son aquellos caracterizados por la posición entre, por un lado, una pieza dotada de alta movilidad y capacidad de captura por saltos, y por otro lado, un conjunto de piezas múltiples cuyo objetivo es inmovilizar aquella pieza única mediante un cerco o encerramiento. Este tipo de juegos parece ser una evolución tardía en la historia de los juegos de mesa, y el registro literario más antiguo, confiable, quizás sea el que aparece en el libro del ajedrez Dados y Tablas de 1283 del rey castellano Alfonso X el Sabio. En el folio 92, tal como se ve ahí en pantalla, don Alfonso presenta Cercar la Liebre, un juego de cacería asimétrico que se juega en un tablero de Alquerque de 12, tal como se ve ahí. Aparentemente, Cercar la Liebre es una invención del rey o una creación dentro de su entorno. En este juego, uno de los jugadores controla la liebre, que es la pieza única, y compite contra otro jugador que controla 12, 11 o 10 piezas, que son los cazadores. El objetivo del jugador que mueve la liebre es saltar sobre los cazadores, tal como se hace en el juego de las damas, eliminándolos del tablero, mientras que el objetivo del jugador que mueve a los cazadores es encerrar la liebre de manera que no tenga más posibilidad de movimientos. Alfonso advierte que el juego tiene una estrategia ganadora para quien controla a los cazadores. Por ello afirma que incluso con 10 de ellos es posible vencer siempre y cuando, dice Alfonso, bien supiera jugar el que maneja los cazadores. De este modo, el jugador que maneja la liebre solo le queda esperar que su adversario cometa un error táctico en algún movimiento. Cercar la liebre es un juego concebido a semejanza de las prácticas venatorias de la Europa medieval, tal como se realizaban antes de la difusión de las armas de fuego en el siglo XIV. El juego no solo refleja los métodos de cacería, esto muy en línea de lo que habló Manu anteriormente, ¿no? Sino que también pone en tensión la actitud nobiliaria respecto de la mentalidad antilúdica de ciertos sectores eclesiásticos que censuraban la cacería. A diferencia de estos últimos, figuras como el rey Alfonso X consideran a la cacería como un juego honesto y una forma de alegría para el descanso del alma. Así, la caza de la liebre, tanto en su dimensión material como simbólica en el tablero, se incluye dentro de las prácticas permitidas por la virtud de la eutrapelia, desarrollada por Tomás de Aquino en la Suma de Teología, y entendida como este término medio entre la bufonería y el comportamiento del aguafiestas o rompejuegos. Es probable que Cercar la Liebre se haya expandido por otras regiones de Europa o que haya entrado en contacto con tradiciones de juegos asimétricos de origen vikingo, como son los juegos de la familia Tafel, como vemos ahí en la presentación, en la parte superior, que son frecuentes mencionados en las sagas islandesas. Sonja Musser-Goladay, una académica norteamericana, sostiene que Cercar la Liebre evolucionó en variantes alrededor del mundo, siendo la más notable la europea del zorro y los gansos, que la tenemos ahí también la imagen del juego, que se juega exactamente de la misma manera que el juego descrito por el rey Alfonso, pero en lugar de 4 tableros de Alquerque de 3 dispuestos en forma de cuadrado, como está acá, en el zorro y los gansos se utilizan 5 tableros de Alquerque de 3 dispuestos en forma de cruz, como se ve ahí en la imagen. Con la conquista española de América se introducen numerosos juegos, entre ellos también el Alquerque, debió ser introducido tempranamente luego de la conquista, ya que en las crónicas hallamos la imagen del último emperador inca atado de pies y manos jugando a un juego de tablero con su captor español durante su cautiverio en Cajamarca, actual Perú, en el año 1533. La escena más emblemática, que es la que estoy presentando acá,
es proporcionada por el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615, donde se muestra el juego como un punto de encuentro entre la cultura europea y la indígena. Guamán Poma comenta que Atahualpa jugaba con los españoles a un juego de ajedrez que los incas llamaban Taptana. Esta imagen y descripción, entre otras, ha dado origen al tópico Atahualpa ajedrecista o Atahualpa el primer ajedrecista americano. Sin embargo, la imagen que Guamán Poma presenta entre Atahualpa y su captor español no es la de un tablero de ajedrez, como se ve ahí y en la parte ampliada a la derecha, sino la de un alquerque de 12 que había sido introducido por los españoles en aquel tiempo. Resulta entonces más probable que se estuviera jugando un juego de estrategia, algún tipo de alquerque, o bien el mencionado cercar la liebre. Bueno, a partir del tablero de alquerque y apropiándose del juego hispano cercar la liebre, las comunidades indígenas establecidas desde California hasta la Patagonia desarrollaron juegos asimétricos de cacería y los practicaron habitualmente en tableros trazados en la tierra o sobre superficies pétreas. Bueno, les voy a mostrar acá algunas imágenes. Estos son tableros que he ido recopilando de distintos trabajos de antropólogos, arqueólogos, trabajos etnográficos, ¿no? El famoso juego Taptana del siglo XVI en Cusco. Hay un montón de representaciones que han realizado a finales de la década de los 80, principios del año 2000, arqueólogos en lugares históricos de Cusco, ¿no? Iglesias, ruinas jesuíticas, ¿no? Coyote y gallinas, encontrado entre los indígenas pápagos en el norte, en la frontera entre México y Estados Unidos. El yagua, chiriguano, chané, en el Gran Chaco. El yaguarté corá, una especie de alquerque ampliado que se juega en Misiones. Esto es una foto que he tomado yo el año pasado en un viaje que hice específicamente a sacar fotos a tableros en las misiones jesuíticas de San José y de Corpus Christi también, casualmente el mismo tablero. El juego de la onza, que se encuentra en el Mato Grosso, en las tribus de los indígenas Boe Bororo. El zorro de los gansos, que se juega entre los aymaras en el altiplano de Bolivia. El comicam, registrado entre los mapuches chilenos en el siglo XX. La leona, en contextos semirurales, recopilado en la encuesta folclórica de 1921 en San Luis. Y la leona también entre los mapuches de Chubut en el siglo XX. Bien, o sea que han sido todos estos juegos indirectamente o directamente tomados de cercar la liebre. Estos juegos conservan ludemas. Tomo el término ludema explícitamente de David Parlet, historiador de los juegos de mesa. Esta es la definición que él da. El ludema o meme lúdico es una unidad fundamental del juego, a menudo equivalente a una regla del juego, el equivalente conceptual de un componente material de un juego. Dice, una característica destacada es su propiedad mimética, es decir, su capacidad y propensión a pasar de un juego o clase de juego a otro, ¿no? Entonces, me ha interesado analizar estos juegos de acuerdo a estos ludemas, tanto formales como simbólicos. Entonces, estos juegos conservan todos estos juegos de cacería, incluso cercar el zorro de los gansos, conservan ludemas propios de cercar la liebre, descritos por el rey Alfonso en el libro antes mencionado, ¿no? Al tiempo que incorporan variaciones formales y simbólicas de los entornos culturales en los que se inscriben. Hemos propuesto la categoría de caza americana como una categoría analítica específica para agrupar a todo este conjunto de juegos documentados en América desde la época de la conquista hasta nuestros días, y la pertenencia a esta categoría se fundamenta en la continuidad y recurrencia de estructuras o estos ludemas formales bien identificables, y por lo menos un ludema simbólico de cacería más o menos variable entre estos juegos. Uno de ellos es el ludema de la simetría de fuerzas. Todos estos juegos tienen una dinámica que se organiza a partir de una simetría estructural entre dos jugadores. Uno controla una pieza única, raramente dos, en algunas versiones registradas, que tiene una alta movilidad y capacidad de captura, mientras que el otro dispone de un conjunto de piezas de 10 a 17 con movilidad más restringida. Después hay dos ludemas que están muy vinculados, que es el ludema de captura por salto y el ludema de cerco. La estructura arreglada de estos juegos establece una doble condición de victoria, o bien la pieza única logra eliminar progresivamente el conjunto de piezas adversarias mediante capturas por salto sucesivas,
o bien las piezas múltiples consiguen inmovilizar la pieza única mediante un cerco completo. Después está el ludema del soporte tabular de Alquerque de 12, porque todos estos juegos se desarrollan sobre tableros emparentados con el Alquerque de 12, que suele presentar modificaciones sutiles, formales, como adición o supresión de líneas, o la habitual incorporación de un espacio triangular interpretado como refugio o guarida del yaguareté, por ejemplo. Y un ludema simbólico, Parler lo prefiere llamar temático, a mí va mejor simbólico, un ludema simbólico de cacería, que en un nivel no estructural, las piezas del juego son resignificadas mediante referencias a la fauna y a los imaginarios locales. La pieza única adopta con frecuencia la figura de predadores propios de la fauna americana, yaguareté, puma, leoncito, zorro, tigre, mientras que el conjunto de piezas múltiples puede representar indistintamente a presas, ovejas o gallinas, o agentes de caza, perros o cazadores humanos, según el contexto cultural mencionado. Bueno, a mediados del siglo XX, las estructuras formales de persecución y evasión habían despertado un profundo interés en el campo de las matemáticas recreativas y la teoría de juegos. En su tradicional columna de octubre de 1963 para Scientific American, Martin Gardner, el filósofo, destaca el auge del análisis matemático y la programación de computadoras para este tipo de juegos. En este sentido, Martin Gardner rescata del olvido el juego Military Game, documentado por Edward Lucas en un libro que se llama Recreaciones Matemáticas de 1893, que es un juego para 2 jugadores que combina una extrema simplicidad con una extraordinaria sutileza estratégica. Popularizado en los círculos militares franceses tras la guerra franco-prusiana de 1870-1871, sintetiza de forma impecable el ludema de cerco. 3 piezas cazadoras buscan inmovilizar una pieza evasor sobre un grafo, avanzando solamente hacia la izquierda. Las piezas estas, las 3 cazadoras, pueden avanzar solo hacia la izquierda, la derecha o hacia adelante. El evasor, en cambio, puede moverse en cualquier dirección, ¿no? En el juego no hay capturas y gana el evasor si logra moverse detrás de las líneas enemigas o si desarrolla una situación en la que los mismos movimientos se repiten indefinidamente. El análisis formal de Lucas, divulgado por Gardner, demostró matemáticamente que el jugador que controla el conjunto de 3 piezas tiene a disposición una estrategia ganadora. En 1922 se fabrica por primera vez en Inglaterra por la Chat Valley Game Company el juego La Liebre y los Sabuesos, donde un jugador controla una ficha muy ágil que puede moverse en cualquier dirección, la liebre, que sería esta ficha, e intenta evitar ser cercada por una jauría de 5 sabuesos menos ágiles, con el fin de llegar a uno de los 2 espacios marcados con la X. O sea, la liebre arrancaría, este es el tablero que está a la derecha, la liebre arrancaría arriba, los sabuesos abajo. Bueno, la liebre tiene que llegar a alguno de los puntos de abajo sin que los perros la puedan capturar. Este tablero lo pude solamente extraer de este libro, que aparentemente es el único libro que lo documentaba este juego, o que he encontrado, por lo menos. Ahora bien, si en la categoría de estos juegos de caza americana, en los anteriores que mencionamos, observamos cómo los ludemas medievales de cercar la liebre sufrieron adaptaciones geográficas, materiales y simbólicas en contextos indígenas y criollos, la segunda mitad del siglo XX fue testigo de una mutación radical en la forma de conceptualizar la caza, la persecución y la asimetría lúdica en la industria occidental. Paréntesis, también en la industria bélica. Hay muchos trabajos que exploran la cuestión. Hay un famoso trabajo de un matemático, se llama Juegos de Persecución, donde explora el famoso problema del chofer homicida, ¿no? Un modelo donde, alguien corriendo, qué velocidad tiene que tener un auto para perseguirlo y atropellarlo. Bueno, que ha sido un modelo para la intercepción de misiles usado por las fuerzas norteamericanas en la misilística, ¿no? Así que no solo en la industria comercial occidental. La creación y profesionalización de los juegos de mesa modernos trajo consigo un refinamiento en el diseño de los sistemas formales, reemplazando la simetría visual y las posiciones de los jugadores en un tablero abstracto por geometrías urbanas precisas, sistemas de razonamiento deductivos, asimetrías visuales e información oculta. Claro, un hito fundamental en esta genealogía lo constituye la publicación del juego de mesa Scotland Yard de 1983,
que fue diseñado por un equipo de 6 personas de la editorial alemana Ravensburger. Ese mismo año, el juego fue galardonado con el prestigioso premio Spiel des Jahres, Juego del Año en Alemania, y en este mismo año también fue testigo de la famosa feria comercial de juegos de mesa Essenspiel, que continúa hasta el día de hoy, que puede considerarse como el inicio de la nueva ola de los juegos alemanes, que posteriormente han sido conocidos como los Eurogames. En Scotland Yard, uno de los jugadores asume el papel del criminal, el famoso Señor X, y su misión consiste en desplazarse de un punto a otro por el mapa de Londres, utilizando tickets de taxi, buses y metros, además de una vía acuática. Los detectives, que son el resto de los jugadores, actúan de forma coordinada y se mueven de manera similar sin posibilidad de usar la vía acuática y con el objetivo de situarse en el mismo lugar que el Señor X. Sin embargo, aunque casi siempre conoce el medio de transporte del criminal, su ubicación exacta solamente se conoce de forma intermitente a lo largo de la partida. Scotland Yard presentó una verdadera revolución ludotécnica al trasladar la estructura de caza asimétrica del tablero abstracto medieval a un mapa urbano contemporáneo, la red de transportes de la ciudad de Londres. En su artículo sobre el Scotland Yard, Jesse Scoville sostuvo que este juego, el Scotland Yard, fue concebido originalmente, al parecer, como un juego de caza en el que los jugadores eran cazadores o quizá perros de caza en persecución de un zorro. En este sentido, podemos afirmar que los ludemas formales y simbólicos propios de juegos como Cercar la Liebre, El Zorro y los Gansos y toda la familia de juegos de caza americana sufren una reconfiguración donde hay eliminaciones y añadidos. Voy a citar algunas que me parecen relevantes. El ludema de asimetría de fuerza, la dinámica del juego del Scotland Yard, se organiza a partir de una simetría estructural entre un jugador que controla una pieza única, al famoso Señor X, y un conjunto de jugadores que controlan a un conjunto de piezas que son los detectives. La simetría se define fundamentalmente por la cantidad de recursos que tiene de movimiento, la cantidad de recursos, digo, los tickets de taxi, buses y metros que tiene un jugador y los que tiene el otro, y la visibilidad de las posiciones del adversario. Mientras los detectives no pueden ver la posición del Señor X, el Señor X ve perfectamente dónde están los detectives. También el ludema de cerco, la estructura arreglada del juego establece una doble condición de victoria, o bien la pieza única del Señor X logra moverse por el tablero durante 22 rondas sin ser atrapada, o bien las piezas múltiples consiguen llegar a un punto del tablero donde está ubicado el Señor X. También el ludema de soporte de Alquerque de 12, ya no se juega en un tablero emparentado con el Alquerque de 12 que tenía 25 puntos, sino en un mapa grafo de 199 nodos, organizado ya no de manera lineal. Y el ludema simbólico de cacería, la pieza única ya no representa al predador, el jaguarete, el zorro, ni tampoco la presa huida, la liebre, como en otros juegos, sino a un criminal perseguido. Por su parte, el conjunto de piezas múltiples no son cazadores ni presas, sino detectives de la Policía Metropolitana de Londres que trabajan cooperativamente para encontrar dónde está el criminal. Claro, Scotland Yard destaca por completo el ludema de captura por salto, o sea, el Señor X ya no elimina a los detectives saltándolos por encima, como hacía en el Cercar la Liebre, como se hace en el Juego de Damas, y ofrece lugar a un nuevo ludema donde la persecución y la deducción espacial se convertirá en un estándar de los juegos de mesa modernos. Este es el ludema de movilidad oculta, por lo menos así lo llamé yo. Mientras que en Cercar la Liebre, El Zorro y los Gansos y en los juegos de la caza americana, el tablero opera bajo el principio de información perfecta, o sea, que ambos jugadores ven la posición de las fichas en todo momento del adversario. Scotland Yard introduce el ludema de movimientos ocultos. El Señor X se desplaza en secreto registrando sus movimientos en una libreta, como las que ven ahí en la pantalla a la derecha, de coordenadas, y revelando su ubicación exacta en el tablero solo en intervalos fijos de turnos. En el Scotland Yard original eran el turno 3, 8, 13 y 18. Bien. A pesar de publicarse en muchos países, el Scotland Yard, ninguna editorial publicó Scotland Yard en Argentina. Sin embargo, la editorial Ruibal, con licencia de la editora española Cefa, publicó un juego muy semejante que se llamó Alerta Rojo Plutonio, de 1986. En este juego, agentes secretos deben buscar un bidón con residuos radiactivos que ha desaparecido misteriosamente y es dirigido vía satélite por el mar de una gran ciudad a través de sus desagües. En este caso son 148 nodos.
Si los agentes no encuentran el jugador que dirige el bidón dentro de 48 horas, o sea, una vez que los agentes se quedan sin fichas de movimiento, la ciudad será destruida. Los medios de transporte en este caso son lanchas, coches y submarinos. Más allá de algunos cambios, como la cantidad de nodos de la ciudad y la cantidad de fichas disponibles para cada uno de los jugadores, podemos afirmar que el Alerta Rojo Plutonio es la versión argentina del Scotland Yard, con un cambio de temática y algunas modificaciones sutiles. Tanto Scotland Yard como Alerta Rojo tomaron los ludemas básicos de los juegos de caza medievales y los adaptaron a los imaginarios y al mercado de los años 1980, reemplazando la persecución con información perfecta y captura física por una persecución deductiva con información imperfecta y evasión. Estos juegos unieron en una misma experiencia cooperación y deducción. Y creo que estoy bien del tiempo, ¿no, Solange? Las conclusiones son muy breves. Estamos muy bien de tiempo, sí, sí, sí. Bien, bien, ahí estoy jugando al Alerta Rojo con un amigo acá de la casa. Bueno, qué interesante. Bien. La verdad es que no lo conocía este juego, me parece súper interesante y cómo, bueno, el recorrido que hiciste. Muchísimas Hago la gracias. conclusión muy breve. Ah, bueno, Bien, perfecto. digo, brevísimo. Los juegos de tablero asimétricos de persecución e evasión han demostrado una capacidad extraordinaria para sobrevivir a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas a lo largo de 700 años. La fascinación por perseguir y ser perseguido en el marco de una superficie arreglada ha persistido de las cortes medievales hasta la era digital. De hecho, hay algunas versiones de Scotland Yard con aplicaciones. Eso no lo comenté, pero en 2013 salió una versión con aplicación. Cabe preguntarse sobre esta fascinación de perseguir y ser perseguido, el por qué. La respuesta quizá no se agote dentro de una dimensión estrictamente ludotécnica, como la simplicidad de sus reglas, su fácil aprendizaje o sus dinámicas rápidas e intensas. Podría requerir también de una indagación de carácter antropológico y ético. Tal vez este tipo de juegos puedan llevar a cabo una operación cultural clave, sublimar y domesticar la violencia del acecho y la persecución. Es decir, los juegos de tablero de persecución e evasión realizan una neutralización ontológica. Se despoja la persecución de su carga traumática y violenta y se la reconfigura precisamente como un logo formalizado, un espacio arreglado de competencia no violenta, eutrapélica podríamos decir, y donde el razonamiento deductivo y el desafío intelectual acuden en conjunto al encuentro del otro en lo que Huizinga denominó, y acá comentamos, el círculo mágico. Ahora sí, gracias. Muchísimas gracias. Buenísimo.